Hola amigos Finanzas Sapiens, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque sabemos que nos ven y nos escuchan dónde, cuándo y cómo se les da la gana, pues bueno, saben que ese es nuestro saludo. Y antes que me lo reclame, me dígame, permítanme saludar a Bernardo López, porque yo soy Julio César Figueroa, aunque no quiera hacerlo. Aunque no te dé la gana, Webex dice que a Webex, Zoom dice que a Zoom le importa un soberano sorbete y que tú eres Julio César y yo soy Bernardo López. Sí, así Pero es. todo bien, Julio, ¿Cómo todo estás? bien. ¿Qué cuentas, Adán? Contento, estoy contento, estoy entusiasmado por lo que estamos a punto de platicar. ¿Sí? Fíjate que creo que Yo no, fíjate, yo no. este episodio bien pudo haber sido una colaboración entre Finansapiens y los Y, coaches de tribuna. Por ejemplo, oye, sí, digo podría ser. yo, ¿no? Pues no, bueno, sí, 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 sí. Yo andaba ahí como que queriendo mezclar con otro espacio, pero sí está, también tendría tela de dónde cortarse, pero Seguro. creo que sí tienes razón, tal vez caiga más en ese espacio que se llama Coaches de Tribuna. Pero, oye, a ver, es más, vamos a buscar la manera de acomodar algún temita en el que volvamos a colaborar y participemos ambos espacios, o en una de esas hasta más espacios, no lo sé, o hasta más gente, quién sabe. Pero Que hace parezca falta uno de orgía aquí esos. digital, ¿no? Todos ahí. Yo, yo quería manejarlo como un coworking, Ok, pero tú te nos fuiste por otro lado muy, que habló más de ti que de mí, pero en fin. que del comentario en sí. Pero no, sí, estaría padre. Y bueno, yo no estoy tan contento como tú, porque te voy a decir, en primer lugar, me parece, bueno, creo que y por este lado vamos a coincidir los dos. En esto sí vamos a coincidir los dos. Que es que no nos gusta que nos quieran dorar la píldora, no nos gusta que nos quieran vender cosas que no son. Ujú. Y no nos gusta ese lado de los falsos profetas o de los falsos influencers o de los que te dicen o de los que te aparentan algo y en la realidad no es como lo manejan. Pero eso sí, este espacio es de money. Bueno, Es de hoy money. Ya, es ya de... te anduviste mucho por las ramas, ya por fin Sí, dijiste sí, sí. una palabra bien clave del tema del día de hoy. ¿Por qué no nos dices cuál es el tema del día de hoy en lo que yo me voy preparando para estar listo en O sea, el vas a tema, tomar eh? vuelo y así. Mira, bueno, vamos a hablar de money, pero no de ese, no de ese money contante y sonante. Vamos a hablar, pero sí tiene que ver con el dinero. Y como los Su que, persona la hizo pegada con el dinero, ¿no? así es, y a punta de pegadas. Sí, Y miren, por eso para los vengo que, preparado. para los que no solo nos escuchan, vamos a aprovechar para recomendarles que por lo menos en esta ocasión nos vean, porque Bernardo López se acaba de poner una careta de boxeo. ¿Por No qué me puse el nos... vocal porque no hubiera podido hablar durante el Sí, episodio, pero pero además me sorprende tu habilidad. No sé cuánto tiempo estuviste, no sé si en una de esas hasta te lo estuviste probando y todo, ponerte la careta con los audífonos, cosa que me suena o me parece un poquito, no, fue esto sorprendente. ya de Vamos a los dejarlo audífonos, sorprendente. fue una prueba en vivo. Dije, si alcanzo a escuchar algo, me dejo la careta el episodio entero. Oye, sí, porque, bueno, la verdad es que era algo que no me esperaba. Pero a ver, vamos a hablar de Floyd, el Money Mayweather. Y es que, Que además te voy a decir una cosa, ya que comenzaste con esto de que nos quieren vender algo que no son, Money Mayweather fue una personalidad de Mayweather que surgió en la segunda mitad de su carrera. ¿Tú te acuerdas cuál era su primer apodo? hijo, ahorita me agarras mal parado, pero sí, 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 estoy consciente de que no fue su primer apodo, su primer alias. No recuerdo si su primer alias era Pretty o Pretty Face, pero se sentía guapo al principio. Ni siquiera guapo, se sentía bonito. Era Híjoles. Floyd Pretty Face Mayweather. Sí, sí, tienes razón. O sea, sí me acordaba así algo que tenía que ver como que así como que con la apariencia o algo así, pero Soy tienes razón. galán, Que se además, creía o sea, galán.
Bueno, digo, a lo mejor entre los de su casa pudiera ser, porque pues habría que ver cómo estaban los demás, ¿no? Pero ¿No, no conoces, no ubicas a su papá y a su tío? a su papá sí, a su tío Son no. calcas. ¿Sí? El tío peleó con Julio César Chávez. Chávez me lo surtió, pero sabroso y durito. Es Hay un, hay un correcto. video muy padre, bueno, muy padre, muy simpático, porque además en el boxeo siempre te dicen que el golpe, la fuerza del golpe viene impulsado desde las piernas, ¿no? Ajá, Y a Julio César él demostró que eso a él le pasaba por el arco del triunfo. Hay un video de su pelea contra el tío de Floyd Mayweather, en el cual literal brinca y en el aire como Saiyajin, güey, se le dejó ir y en el aire le pone su sí, sí, o sea, pedazo, cero sí, sí. ortodoxo, ¿no? O Era sea, ortodoxo, pero 100% efectivo. oye, a los mejores managers, o sea, les tiró la teoría por donde fuera, ¿no? Porque eso definitivamente, pues, o sea, es más, yo me acuerdo que ese nombre ni siquiera, o a ese golpe más bien, ni nombre le pudieron poner, porque si no, pues esto no es ni un volado, no es así como que un recto, o sea, de un uppercut, Es definitivamente, un no. Este es un Julio Chávez, César ¿no? Chávez, es un chavazo. Y, y, y es que, y a donde lo queremos llevar es que, yo te voy a decir, en lo personal, a mí, por lo menos Floyd Mayweather, independientemente de su tío, que recuerdo muy bien que Julio César Chávez lo dejó como trapo de taquero, Sí. Con todo eh, respeto para los taqueros sí, ¿no? Y los y sus trapos. trapos. Oye, pero Mayweather, a mí, en lo personal, no me parecía ni espectacular, ni buen boxeador. Sí era muy defensivo. Buen No. boxeador, por supuesto que era. Entiendo el lado de que no era espectacular Y no y era, no que era ofensivo, al contrario, era era defensivo. defensivo y que además es un estilo que para el mexicano es aberrante, ¿no? Porque el boxeo en México es de De ve ir para para adelante, adelante, sí, 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 sí. de que no te importe que no te importe recibir con tal de que des un mamporro más del que te recibes en la Sí. jeta, Y si al final los ganas, pues ya intercambios, lo sí, demás sí. es lo de menos. Gana el menos desfigurado y cosas así, ¿no? Sí, 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 sí. Pero otra cosa por la que, y ya después, bueno, se le conoció, entre otras cosas, como Money, pues es que en su momento tuvo las peleas o de las peleas más o mejor valuadas en cuestión de dinero y lo que le representó a él, ¿no? Tú tendrás Sí. por ahí el dato de cuánto fue lo que dejó su pelea más, Hay un dato que yo lo tengo cierto, yo tengo en cierta duda, pero leí recientemente que su pelea con Conor McGregor, y porque lo que tengo cierta duda es porque al fin y al cabo fue una exhibición pagada, pero ajá, era una pelea sí con las reglas de boxeo, pero entre un boxeador y un luchador de MMA. Dicen que por esa pelea Mayweather se metió 300 millones de dólares. Obviamente ahí está lo que ya llevaba de fijo por pelear y luego todo lo que llevaban posterior a la pelea, ya que se sabía el total de ventas de los pay-per-views. Porque ajá, también en esa época dorada de los pay-per-views, fue época dorada para los hombres de negocios, pero para los fans de boxeo les hicieron la vida más difícil para ver el deporte que disfrutaban. Pero en fin, esas ya serán peleas de otro día u otro tema que nos aventaremos tal vez. Pues sí, ajá. siempre las bolsas acumuladas se sabían en su totalidad 15 días después de acabado el evento, ¿no? Entonces, Sí, y dicen además que de que si ya le sumas que las botanas y las chelas que se vendieron en el evento y además bueno, pero los ese es dinero del derechos, todo. promotor, del Sí, que sí, sí, arma el pero evento. El peleador hay, va por una bolsa es más correcto. lo único que lleva variable sobre el evento es la venta de pay-per-views. Sí, 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 sí. Y te digo, esa cantidad para la pelea con McGregor dicen que fue de 300 millones de dólares, lo que él le dieron. Ujú, Ojo ahí, ahorita platicamos de esos ingresos, cómo se diluyen, sobre ujú. todo en el mundo del boxeo, y que para la pelea para Pacquiao, que fue varios años antes de la de McGregor, fueron 250 millones de dólares. Entonces, nada Ajá. más entre esas dos ya hablas de 550 millones de dólares. Por eso no debe de sorprender que Mayweather es, no sé si todavía el único, pero sí fue el primer boxeador que sus ganancias acumuladas de su carrera de boxeo
superaron los $1,000 millones, el Ajá. famoso billón de dólares americanos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y además también eso, y obviamente a eso súmale, pues el cómo llegaba la pelea, cómo se proyectaba en los medios, que su problema no Cómo era presumía su económico, cochera, ¿no? sí, 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 que su problema no era económico, sino social, ¿no? Y tal vez psicológico también, pero pero siempre, siempre, por lo menos de esa etapa de Money Mayweather, era conocido como el que tenía mucha lana y el que la despilfarraba y Además era de los mamilas que pagaba todo en efectivo, entonces salía al antro con fajotes de billetes, ¿no? O sea, pero ándale. fajotes que Sí, 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 o sea, no, así, no, no, no. no llevaba puros de 20 como pudiéramos hacerlo en México, ¿no? Él llevaba, No. para empezar, el tamaño era mucho más Era un considerable y eran fajo billetes tremendo y eran de alta billetes de denominación. 100 de alta denominación, exactamente. Y por muy Mayweather que sea, eso, yo creo que a toda lógica y a todas las miradas, pues eso no es, digamos, déjate que no sea rentable, sino que no es, no es la manera más eficiente de manejar tu dinero, por lo pronto, ¿no? O sea, eso ya lo dejamos Fíjate por que default, ¿no? otra cosa que también hizo muy famoso Mayweather fue toda su joyería, entre relojes y Ah, cadenas y cosas que trajo. Y quise hacer la anotación porque hay una cosa que se me hizo hasta divertida. Me voy a cambiar de deporte. ¿Tú te acuerdas de Chad 85 o Chad por Johnson supuesto. de los Bengals? Él, Ajá. pues también traía dientes de oro y cadenas y todo, pero después de retirado, en un podcast confesó que sus cadenas eran de fantasía, eran de joyería falsa. Y dijo, ¿para qué gasto en cadenas de oro? La gente sabe lo que gano, me ve con algo colgado y asume que es oro real. ¿Para qué mejor le hago a la... O sea, no, ¿para qué gasto en algo de oro? Y mira que él también se supo que tuvo problemas financieros acabada su carrera Ah, sí. deportiva. Creo que le volteó bien la tortilla o supo cómo manejar todas las protecciones que hay a los deudores y cosas así por el estilo, que ahorita entiendo anda bastante bien. Sí, Pero lo que que por lo voy es menos se de, recuperó. se recuperó. Mayweather, todas esas cadenas que yo ayer vi un video de él en el que traía como 8 cadenas, o sea, una de ese grosor no le veo el caso para traerla, pero traer 8 al mismo tiempo, pues hasta se están tallando una con la otra y se están golpeando, se están devaluando, pero con tal de presumir que tienes el poder adquisitivo para comprar 8 y usar 8, pues lo hizo. Y a la vuelta de los años salió que hay joyeros demandándolo porque los cheques con los que pagaba le rebotaban. O sea, además de todo, ratero. Sí, Porque digo, sí, o sí. sea, una cosa es que tú presentes un cheque y otra cosa es que tenga fondos. Y si tú sabes, y si tú lo presentas sabiendo que no tiene fondos, pues eso Es un fraude, es un fraude y eso es una tranza, ¿no? sí, Aquí y en Estados Unidos definitivamente. y en donde quieras. Y, y esto bueno, oye, tienes otros datos que compartir porque además ahora sí me estás dejando con uno que otro dato que digo yo, Bueno, a ver, lo impresionante de la carrera de Mayweather fue la cantidad de dinero que uno se gana, pero ajá, independiente de Mayweather, es bien interesante también saber cómo se distribuye el negocio del boxeo. a ver. Porque, por ejemplo, a un boxeador le pueden dar una bolsa, ¿no? De lo que tú quieras. Vamos a hablar de esa de $100 millones. Ok. Ujú, Obviamente esas cantidades solamente la ganan un puñado o dos puñados de boxeadores a nivel del mundo. Las bolsas normalmente son mucho más bajas, pero es un negocio donde los peleadores con buen nombre ganan bien. ujú. Pero ese ganar bien todavía tienen que, de ahí de lo que ganan, su manager, el que les negoció el contrato con la promotora, lleva un porcentaje, normalmente el 10%, entre 10 y 15%, es lo que se lleva el manager, ¿no? El famoso ratón Macías, que siempre le agradecía Ajá. todo, se lo debo a mi A mi manager y a la manager. Virgencita de Guadalupe. Sí, sí, sí. Años después dijo que realmente nada más se lo debía a la Virgencita de Guadalupe porque el manager siempre le pagó, ¿no? Bueno, pero el manager lleva el 10, 15%. Ya un peleador muy grande que tiene bolsas de 100 millones, a lo mejor hasta al manager
le castiga un poco más ese margen, porque si te vas a llevar el 8% de 100 millones de dólares, igual te vas a atascar de billetes, ¿no? Sí, Como claro. manager, pero en fin. Después vienen los costos para su equipo, su entrenador, su coach de preparación física, el de rehabilitación física, el nutriólogo, el cutman, etcétera, etcétera, el que le carga la botella de agua y todo, pues eso, Eh, normalmente el equipo de coacheo, el que te venda las manos, a veces es el mismo coach, pero a veces hay un especialista en coachar, en Sí, sí, vendarte sí, las manos, porque además es todo un, como le llaman su staff, ¿no? O sea, es su staff, el sí. que, y puede ser tan reducido o tan amplio, porque también va en estilos, ¿no? Y también ese es como un acuerdo entre tanto el boxeador como el manager, porque de repente dicen, oye, el manager puede decir, no, pues yo con tres estoy bien, porque pues el de la vaselina, el de la cubetita y yo te agarro la toalla, ¿no? Sí, 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 sí. Pero también ahí puede entrar el boxeador y decirle, oye, no, pero pues que para que nos vemos con un poquito más de caché y ya estamos peleando por un campeonato mundial, pues ahí tráete a dos chalanes más, ¿no? O X. Y obviamente está estilo Mayweather que se dejaba venir con toda la colonia, o incluso Canelo que El o hay quienes Canelo se acompañan con artistas ya de plano, ¿no? Canelo, que digo, sí, su equipo es bastante grande, pero por ejemplo, fuera de la pelea y del campamento para prepararse, el Canelo tiene un chef todos los días preparándole comida para que esté balanceada, bien nutritiva, tenga Oye, todo, ¿no? y me gusta mucho que menciones a Canelo. Porque también, digo, y en gustos está, ¿no? Hay a quien Canelo no le parece tan bueno en la parte boxística. Yo, para mí, honestamente, mi gallo es Julio César Chávez, independientemente de que sea mi tocayo, y que no tenemos nada que ver más que el nombre. Más que el Pero nombre. sí, 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 porque no, igual para los gomazos, pues definitivamente yo creo que no soy ni la milésima parte de ese cuate, pero en el deporte encontramos mucho estas historias de una mala administración, y eso le pasó a Chávez, y ahorita también Eso le nuevamente pasó. ya se está recuperando, ya de repente lo tienen ahí como comentarista, de repente anuncia cosas, Tiene negocios, tiene una clínica él es dueño de una clínica de rehabilitación en sí, Sinaloa. también, también, Eh, y a sí, lo sí, sí. mejor ahí le puedes dar también hasta una parte medio de labor social, ¿no? Porque Seguro, sí, sí, sí. este... incluso ya tiene ahí por ahí un reality. Entonces, ha habido manera, y que seguramente no lo ha hecho solo, o sea, lo han ayudado a recuperarse, así como él también pues puso de su parte, ¿no? Porque también hay maderas que no Oye, agarran barniz. el documental que hizo uno de los charolastras, Diego Luna, sobre Julio César Chávez, Ujú, cuenta tanto Chávez como el dueño de Top Rank, Bob Arum, ajá, que Julio César Chávez siempre su promotora fue Don King, ¿no? Hay ajá. cantidad de fotos de Chávez con Don King. Incluso hace como 2 meses Chávez fue a visitar a Don King, que sabías que todavía vive, tiene como 94 años. Sí, sí, sí. Y No tiene Chávez tanto lo que fue a visitar. que Ajá. por alguna circunstancia lo googleé y dije, ah, sigue vivo. La verdad ya no ahondé más en su vida, porque también me cae Bueno, mal, pero a mí me llamó la atención que salió Chávez con King y en la redacción, en el texto de esa foto en Instagram puso, yo vine a visitar a mi amigo Don King y no quieran hacer pleitos aquí. Sin Don King nunca hubiera habido Julio César Chávez, lo cual creo que es cierto, ¿no? Pero ujú. la razón por la que mucha gente creería que Julio César ya con Don King hubiera cortado relación es porque Don King le transó bueno, no le transó, pero le hizo los contratos tan ventajosos y tan Sí, sí, sí. cargados para Don King, que cuando por fin Julio César cambia de promotora y se va a Top Rank, la primer pelea, la bolsa que le pagó Top Rank por esa pelea fue mayor que el acumulado de todas las peleas que había tenido Chávez con Don King. Sopas. O Nada sea, más para que te des una cuenta de qué tan ¿de qué tan manchado ventajosos fue? eran así, qué tan manchado fue Don King, no solo con Julio César, sino con Sí, todos no, sus no, no, era, boxeadores, ¿no? era Entonces, sí, sí, era su sello, vamos a era decirlo su así. sello. Entonces, bueno. Definitivamente la época de Chávez con Bob Arum lo ayudó a recuperarse financieramente. Creo yo que lo ayudó también hasta aprender a manejar y administrar ese dinero, cosa que regresando al que inició este episodio, Mayweather, claramente nadie le enseñó a administrar el dinero. Y es que, Por- obviamente,
lo hemos platicado en otras ocasiones. Si un contador, un financiero, un economista no quiere decir que sus finanzas personales las tiene ahí con pesos y centavos perfectamente ordenaditas, encasilladitas, planeaditas y todo, pues mucho menos esperemos que alguien que no tiene ese tipo de antecedentes, de experiencia, de conocimientos, tampoco lo va a tener, porque no es una garantía, ¿no? Tampoco quiere decir que si eres deportista estás destinado a tener ¿no? fracasos financieros, porque tampoco, pero sí Oye, que hay, y hablando de las personas que ya mencionamos, un buen ejemplo es el Canelo. El Canelo también ha ganado carretadas de billetes, pero las he invertido. Lo que supe es que una de sus mayores inversiones, cada que tiene una bolsa de estas de 60 millones de dólares, 100 ujú, millones, creo que la pelea contra este Crawford le pagó 100 millones de dólares. sí. Agarra dinero de esas bolsas y las invierte en construir complejos de departamentos para Y, rentar. oye, y yo lo que sí supe, y en esto creo que es una fortaleza muy considerable, pues es que quien lo apoyaba y lo asesoraba en la parte financiera era este Carlos Bremen, el que estuvo en el Shark Tank un tiempo y que pues bueno, ya falleció y toda la cosa, pero sí o sea, buena parte de esa buena administración, pues se la debe a él, ¿no? No sé, no Ese sé qué dato no tanto. lo sabía, pero bueno, qué bueno, ¿no? O sea, Sí, sí, qué sí. bueno que además lo escuchó. Ah, sí, por supuesto, ¿no? O sea, porque entiendo que en algún momento sí fue como que quien le financió Gastador, algunas partes de, no, no, ok. no, quien Vale, que le... que le financió ahí ya. algunas cosillas y que también le dijo, a ver, sí, te voy a financiar, pero a ver, vamos a agarrar un cuaderno, ¿no? Y vamos a sentarnos para que hagamos cuentas bien y que Ujú. y mira, bueno, cómo está la cosa que no sé si leíste la noticia de que el Canelo se acaba de enlistar ahí en la Universidad de San Diego. San Diego, sí, para sacar su título profesional. O sea, y Fíjate, de... que además te voy a decir una cosa, hace ya tiene muchos años, ¿no? Pero ¿te acuerdas aquel episodio de López Dóriga del Guaydarrito? Que Sí, sí, todo el mundo sí, se lo bofeteó por su pobre nivel de inglés. inglés. Sí, Muy poquito tiempo después hubo una entrevista del Canelo que el Canelo dio en inglés y que también quisieron cargarle mucha pila al Canelo por su pronunciación de My Heart, que lo hizo ajá, sonar como si pareciera My Hair, mi cabello, ¿no? sí, sí, sí. Y hubo, me acuerdo que alguien con quien yo trabajaba en ese entonces también se quiso reír y de los que nos trajeron el Juay de Rito, ahora me traen el My Heart. Y le dije, no, 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 a ver, espérate. López Dóriga es un comunicador, se supone que el comunicador de noticias en México, el nivel de preparación, de comunicación, de poder manejar lenguajes extranjeros que se espera de un López Dóriga, al de un boxeador profesional que en su promedio, a lo mejor sabes que ni siquiera terminaron la primaria. El simple hecho Ajá. que el boxeador esté siendo capaz de dar la entrevista en inglés y que por ahí se le salga una que otra palabra que no No, se le entiende, y es que de de resaltar y de reconocerlo, sí, reconocerle claro. al boxeador. No, No y me lo quieres además, poner en la misma tú, te categoría. tú te acordarás que en sus primeras peleas, el Canelo se acompañaba de un traductor, o le acomodaban ahí un traductor y en las entrevistas se notaba que pues no sé, No hablaba inglés, ¿no? O sea, sí, 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 o sea, lo decía todo el narrador, por ejemplo, le hacían una pregunta o algo, el traductor le decía, pues mira, él te está preguntando tal cosa, y se notaba el regreso, ¿no? Digamos que claro, le decía, oye, pues sí, dile que, pues sí, estoy buscando a mi siguiente contrincante, lo que tú quieras, o que le agradezco el apoyo a la gente, etcétera, y de sí, ahí ya el traductor ya regresaba con el comentarista, con con el el entrevista. entrevistador, quien fuera, ¿no? Y así, a mí la verdad sí me llamó mucho la atención precisamente cuando él dijo, no, 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 es más, creo que sí traía un traductor y le dijo, no, espérate tantito, yo me la voy a echar. Y dije, ¿en serio? Sí. Y se la echó Se le y echó. digo, obviamente pues, no, no, no va a ser perfecto. Y es más, quien pudiera, digo, si le pasó a López Dóriga, no porque sea el mejor, pero pues porque sabes que sí tiene un cierto nivel del dominio del inglés y tiene facilidad de palabra y tiene una carrera universitaria y lo que tú quieras, pues se notó la diferencia, ¿no? O sea,
comparando al Canelo con el mismo Canelo de la pelea anterior, si tú quieres, decías, ah, caray, ¿no? Sí, Y sí, sí. ahorita, pues vamos, podemos hablar de esas diferencias. Oye, y hablando de preparación académica, regresando a Mayweather, 50 Cent ya ves que es más troll que el troll mismo, le lanzó un reto y le dijo, si puedes leer una página del libro de Harry Potter, le doy $50,000 a la caridad que tú elijas, porque sé que ni siquiera sabes leer. Ah, Y Mayweather obviamente se hizo el sordo y como que nunca le hablaron. Pero después surgió un audio de Mayweather, una estación de radio, que le dijo, oye, Lete, ya ves estos promos que usan, ¿no? Tienen un nombre que seguro Flash se mm, lo sabe y yo no, ajá. pero por ejemplo que te encuentran a ti, bueno, si fueras estrella de rock y te dicen, oye, Lete esta promo para que digas, ay, soy Rob Zombie y estás escuchando Radioactivo 98.5 a las 5 con Olayo y quédense para más, ¿no? Mm. Ese tipo, una estación de radio le pidió a Mayweather que grabara eso, le pasó el papelito que han de haber sido dos oraciones y no lo pudo leer. Y está el audio ahí de él intentando leer y no, o sea, se ve que la escuela la pasó nada más para llegar al gimnasio e ir con el coach de entrenamiento físico a que Le, le le pusiera dijeron, unos arrancones, ¿no? le dijeron, se requiere primaria trunca y con eso, para cumplir con el Con el requisito, ¿no? trunco, ¿no? Sí, Oye, sí, sí, sí. y bueno, aquí ya platicamos de un par de ejemplos y empecemos por un par de cosas. O me gustaría a mí empezar por un par de cosas, que es, no, el que tú tengas un antecedente o un origen, eso pues no te amarra al éxito o al fracaso, en primer lugar, ¿no? Y hablemos de términos financieros, independientemente del deportivo, porque ahí estamos hablando de deportistas exitosos y que tienen récord y reconocimiento en su disciplina, ¿no? Y que también, con lo que tú quieras de Mayweather, pues sus guamazos se llevó y sus Por paradas supuesto. temprano y el estar entrenando todos los días, ¿no? Sí, Eso sí. Es más, hasta Chávez, que también se supo en un momento que él llegaba, pues todavía bajo la influencia de ciertas, sustancias. sustancias y con todo y eso ganaba y ya después cuando dejó de ganar y lo que tú quieras, ¿no? O sea, el esfuerzo ahí está, la disciplina ahí está, poca, mucha, pero sus guamazos se llevaron y por eso les pagaban, ¿no? Sí, por supuesto. Pero eso no y es más, podemos hablando de Mayweather, de Chávez y de Canelo, los quiero poner en ese orden, porque puedes hablar de que Mayweather puede decir misa y a lo mejor pudiéramos pensar que en la cuestión financiera es más exitoso que Chávez y que Canelo juntos, cosa que no es cierto, Que no es cierto, claro. ¿no? O Por sea, supuesto que no. Chávez ahorita ya es mucho más discreto en esas cosas y a lo mejor, y digo, yo creo que no está viviendo como Canelo, pero tampoco se está muriendo de hambre, ¿no? Ni cerca de. Ya vive, o sea, nuevamente tiene casas en zonas residenciales, tiene para irse a Estados Unidos y regresar las veces que sean necesarias o que el capricho se lo pida, ¿no? Le da para mantener a sus hijos, porque también sabemos que todavía se hace cargo de varios de ellos y que ya todos son mayores de edad, Ok, eso no sabía. O sea, puede que sí, puede que no. ¿no? O sea, No sabía, no no de sé todos, financieramente qué tanto se haga cargo de ellos. no de todos, pero pues por lo menos del Junior sí, Pues el Junior también gana bien, ¿eh? O sea, no creas que le va mal por sus bodrios de pelea. pero, La bronca es que también también, se lo gasta en sus vicios. Tiene sus entonces, vicios el Junior. ahí podemos hablar de todos estos factores que no te predisponen y no te garantizan nada, ¿no? O sea, ahí Ujú. está todo en decisiones, en de quién nos rodeamos. Y te voy a decir una cosa. A ver, si de dónde comenzaron, creo que Chávez es el que comenzó de una pobreza todavía mucho más extrema, ¿eh? Mucho más baja. Sí. El Canelo después y Mayweather, que no era rico, definitivamente ni cerca estaba, pero pues por lo menos venía de una familia de boxeadores que algo habían hecho, ¿no? O sea, Así es, ándale, además, ahí ¿no? tenían ahí como para algo
de sustento seguro. La familia del Canelo, o sea, la ventaja del Canelo es que creo que fue el hijo número 14 o una cosa así, o sea, no, 14 a lo mejor estoy haciendo una exageración, pero Sí, sí es como el sexto, séptimo hermano, y todos los hermanos de arriba empezaron a boxear, entonces, pues lo pudieron adentrar a un mundo con un cierto colchón, pero la familia del Canelo también de origen muy humilde. sí, sí, sí. Y también el que de toda esta familia en el boxeo, pues de cuántos podemos hablar que realmente se hayan o que hayan vivido de eso, ¿no? O sea, porque Mm. normalmente pues tenían un trabajo y se iban a boxear, como lo Sí, sí, hacían pues sí. como distracción o como hobby o como lo quieras ver, ¿no? Pero Como no la les, mayoría de los boxeadores, honestamente, claro, y también peleadores de MMA. Si no son peleadores que pelean por campeonatos mundiales, son peleadores que el boxeo solamente les da un ingreso complementario y lo tienen que suplir con alguna otra actividad. ujú, Porque lo que te decía de, puedes pelear 3 o 4 veces al año, ¿no? A lo mejor en niveles entrantes 5 o 6 veces. ujú. Pero también estamos hablando de bolsas mucho más pequeñas. Y los gastos de pagar el gimnasio, el entrenador, los impuestos y demás, los tiene que pagar todos, ¿no? Entonces, la verdad es que el boxeo no da a un nivel entrante para que sea tu única actividad económica. No, y que además no es el común denominador que la gente que del medio te diga, oye, aguas, porque ya estás ganando dinero y pues ya tienes que ir a hacer tu declaración de impuestos, ¿no? Ya tienes que, Es más, ni siquiera te dicen aguas, porque era que ya llegas, ya te ganaste tu primera bolsa, te van a reaparecer amigos desde la primaria, ¿no? claro, o sea, en Porque una de esas pasa, desde el kinder, ¿no? desde el kinder. O ¿Te sea, acuerdas que compartimos un sándwich en primero de inglés? sí, no, ¿te acuerdas que yo te di de mi barrita de plastilina ese día Ajá, que no la trajiste? Pues no, o sea. Son muchos cuidados que debemos de tener. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos y y también lo que les decimos siempre, o sea, no es garantía ni para bien ni para mal tener unos estudios en algo. También se acompaña de la suerte, de la dedicación y incluso de la gente del que nos talento, del rodea. entorno, claro. Sí, y miren, por ejemplo, salió Mayweather porque se la ha pasado presumiendo todo de casas, coches, viajes, los fajos de Aviones privados, dos billete, aviones privados que ya vendió uno. o sea, fajos de billetes, y si le rascamos encontramos más datos que dices, ah, caray, pues no, pues este cuate está, o sea, Rico MacPato se queda chiquito y seguramente este sí tiene una alberca de dinero, ¿no? Pero lo que no sabemos es lo que realmente hay atrás. Y por ejemplo, pues a Mayweather, pues le han caído denuncias porque, como decías, ¿no? Pues paga con cheque sin fondo y obviamente quien tiene un negocio serio y formal, pues no se va a quedar con esa pérdida, ¿no? Claro que no. Los Mayweather impuestos. también es famoso que puso gimnasios, uno en Las Vegas y uno en Los Ángeles. Y el año pasado el staff, creo que del gimnasio en Los Ángeles, se declaró en huelga porque no les había pagado. No, bueno. Imagínate nada más. Oye, y este tipo de cuestiones, yo creo que ya a estas alturas de la vida ya se pudo acompañar de por lo menos un abogado, ya se pudo acompañar de por lo menos un contador. Sí, sí, sí. Un buen coach financiero, ¿no? De esos que Ujú. andan vendiendo ilusiones en Instagram, ¿no? Pero hay gente que realmente se dedica a asesorar bastante bien a sus clientes para que hagan una planeación Oye, financiera para el resto de su carrera. que le digan, pues por lo menos cumple con lo mismo, pero también yo quiero poner la parte del individuo o de la persona, pues porque si a estas alturas de la vida no estás consciente de que tienes la obligación moral de pagarle a tus empleados, pues también qué tipo de persona eres, ¿no? Seguro. Pues lo mismo el indicativo del quien paga con cheques en blanco, bueno, en cheques sin fondos, pues es el mismo que termina por no pagar
para pagar a lo más básico. Si quieres tener un negocio, es págale a tus empleados, no paga la renta y págale a tus empleados. Sí, Si sí, sí. no quieres que todo sea para ti, pues está complicado, pero en fin. Fíjate que cuando decías cumplir con lo más básico, me acordé también de esa anécdota y fue precisamente después de la pelea con McGregor, que le acababan de pagar 300 millones de dólares. Le llegó un requerimiento del IRS, que es el SAT americano. No creo que haya sido por el dinero de esa bolsa, porque de esa bolsa de 300 millones, Mayweather debió de haber pagado por lo menos 100 millones de impuestos. Yo creo que hasta más. Uy. Pero le llegó un requerimiento de 20 millones de dólares que tenía por pendiente, 22 millones pendientes de pagar. Oye, ¿Qué? si en una de esas, eso como que me dio en el contribuyente que todos Tenemos llevamos de. recientemente. Sí, oye, si a ti te duele pagar, no sé, 10,000 pesos, 20,000 pesos, 50,000 pesos de impuestos, lo que paguemos cada quien, imagínate pagar 100 millones de dólares nomás por impuestos, dices, ¡ay! Algún día te ¡Los platicaré cuál va a ser odio! mi filosofía de ese aspecto, pero sí entiendo el decir, híjole, yo creo que cuando llegas a esos niveles, para no tener que ser los odio, el promotor va a querer salir en sus comunicados de prensa y avisar y en las ruedas de comunicación con medios y demás, va a decir que la bolsa es de 300 millones de dólares, pero tú debes de saber, para mí son 150, porque ya sé que entre el impuesto, entre el entrenador y el manager, se me fue por lo menos la mitad. Sí, sí, Si sí, sí. sigues haciendo en tu mente decir, es que acabo de ganar 300 millones y empiezas a hacer ideas de en qué te lo vas a gastar, que muy probablemente era lo que hacía Mayweather, me alcanza para esta nueva mansión, para el nuevo jet, para los tres Bugattis, para bla, 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 las nuevas Oye, cadenas, el reloj. si me gasto 200, pues todavía estoy 100 arriba, ¿no? Ajá, y no le cae en cuenta que en serio no le iban a llegar nunca 300 a su bolsa, a su cuenta de cheques. Y Sí. pues eso lo puso en una situación que es lo que hoy está haciendo noticia, ¿no? Mayweather. Fíjate que entre otras cosas, de lo que suena increíble, es de que y supuestamente él había invertido en bienes raíces. Ajá. Pero, a ver, no veo cómo, porque en uno de los, hablan de que tiene más de 100 carros de lujo. 100 carros que deben de costar $200,000 cada uno. Por lo Eso quiere decir que menos. allá había 20 millones de dólares en carros que se están depreciando ahí en el garage cada minuto, cada día que pasa. Es Primero más, puedes lo sacó de la agencia y ya se 20 depreciaron de menos, nuevo. 20% menos. Y, y dices, puedes empezar hasta a decir, ¿para qué necesitas 100 carros? Yo creo que para qué necesitas 10 carros no le encontrarías razón. Pero si no le ves el sinsentido no es invertir, sino en gastar en 100 carros, después, o sea, realmente, ¿qué cosas en bienes raíces pudo haber invertido? Ujú, Él había dicho que había comprado departamentos. A mí, honestamente, me sonó mucho que se enteró de que el Canelo y algunos otros boxeadores y deportistas profesionales es en lo que han invertido, en construir departamentos para rentar. Y ujú, dijo, pues yo digo que hago lo mismo, pero la verdad no. Lo que hizo fue comprar mansiones para uso personal, ni siquiera para rentarlas, porque ¿quién te renta una mega mansión, no? Y no te das cuenta que hay que pagar impuestos por la propiedad, hay que pagar gastos de mantenimiento. O sea, una mansión solamente en un mercado de bienes raíces que vaya al alza puede ser una inversión y va a ser una inversión redituable al día en que te salgas, al día en que vendas esa inversión. Pero en el Inter te está costando el mantenimiento, los impuestos, los servicios, el esto, el otro. Y los bueno, los terminó vendiendo, pero ya la desesperada, no bien planeado, pensando en me salgo en el momento en que el mercado esté alto. sí, los vendió por necesidad o por urgencia, Urgencia. por estrategia de, ahorita le voy a ganar tanto, ¿no? O sea, Exactamente. y fíjate que yo creo que en una de esas hasta le habrá ayudado la fama de decir, pues es que les estamos vendiendo la mansión de Floyd Mayweather, entonces pues ya Yo sabes, ¿no? pensaría lo mismo. Ahora, a lo mejor es
a lo mejor nada más han sido garbanzos de a libra o Mayweather, pero Michael Jordan también tuvo una casa en Chicago que estuvo Ujú. más de 10 años en el mercado y hasta después de 10 años la logró vender a la mitad del precio inicial de venta. O sea, pareciera que no es tan impactante para un comprador el de, ay, me voy a comprar la casa de Michael Jordan, ¿no? Oye, digo, creo que ya hemos hablado de algunas anécdotas suficientes y creo que podemos ya sacarnos unas cuantas conclusiones, ¿no? Eh, Ahora sí, ya vámonos a lo financiero, ¿no? ya, sí, sí, sí. Dejemos a los coaches de tribuna por allá. Yo, fíjate, yo creo que, bueno, lo que les decíamos, y no sé si soy muy repetitivo en eso, pero sí quiero que la gente esté consciente de que el contador o el financiero o el economista o el que se dedique a eso no necesariamente va a ser millonario, ¿no? O sea, también quitémonos de esa falsa Hay imagen. contadores clase medieros para aventar para arriba. El metro está lleno de ellos, ¿no? Sí, 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 ¿no? O sea, y no quiere decir que por estudiar algo así o por tener experiencia en ese ámbito, ya estás del otro lado y ya no te va a pasar nada, ¿no? O sea, aún así pueden ser susceptibles a fraudes, aún así pueden ser susceptibles a malas decisiones, aún así pueden, es más, hasta a la suerte, a que, no sé, ibas en la calle y se te cayeron 100 pesos, ¿no? Y era con lo que ibas a pagar el pan Bimbo, ¿no? No, no lo sé. O sea, esas cosas pueden suceder y suceden, ¿no? Ahora, también quitémonos de esos prejuicios de decir, no, pues es que es boxeador y va a terminar mal su carrera, o, su origen es humilde y pues no, de ahí no va a salir. O sea, no, porque tampoco, tampoco está predestinado a ser así, ¿no? También, bueno, vamos. Ahí está, por ejemplo, bueno, dos o tres multimillonarios que tuvieron orígenes muy humildes, ¿no? Y que empezaron pues con unos pocos billetes en la bolsa y que empezaron ahí a crecer y que obviamente representa disciplina, representa muchos años, porque no hay nadie que se haga millonario de un día para otro, a menos que te saques la lotería y ahí, pues O no. sea, que nunca escuchaste la historia de Huicho Domínguez. No, 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 claro, o sea, eso también puede suceder y eso también puede terminar mal. El que te saques la lotería no te resuelve la vida, ¿no? O Por sea, supuesto que no. bueno, se ha sabido de gente que se ha ganado la lotería hasta dos veces, digo, obviamente no el premio mayor y lo que tú quieras, pero con todo y que se haya ganado la lotería dos veces, o sea, hablando de un premio razonable, aún así terminaron mal, ¿no? ¿Sabes qué? Y haciendo la conexión con el mundo del deporte, el tema de esas historias nefastas de la gente que ganó la lotería o una bolsa de dinero muy importante, tiene el paralelo con el boxeador o con el atleta porque es una sola entrada de dinero. Obviamente el deportista serán varios años y son varias entradas de dinero, pero si se hacen de hábitos de gasto a ese nivel de ingresos, el atleta no va a tener una vida de productiva de más de 15 años si eres súper afortunado, ¿no? Y si eres súper cuidadoso y de nuevo afortunado con evitar lesiones y demás. Pero tu vida va a durar 60 años más, tal vez, desde que hayas iniciado tu carrera. No va a aguantar los ingresos por más grandes que sean los ingresos de 10 años para sostenerte 60. Sí, no, 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 no. No, No hay forma. como dices, con ese estilo de vida o con ese, no, o sea, hay que Tienes que cuidarnos. sí o sí utilizar parte de esos ingresos para invertirlos en algo que te resulte productivo los otros 50 años. Oye, y con el ejemplo que dabas de cuánto es la bolsa que va a ganar por la pelea, yo recomendaría decir, o el tomar decisiones, ya que el dinero te cayó en la cuenta. Porque si empiezas a decir, pues voy a ganar 300 millones en la pelea, como decimos, o como platicabas hace un momento.
No quiere decir que los 300 te van a caer directamente a ti. O sea, tienes que repartir sueldos, tienes que repartir impuestos, tienes que repartir comisiones, todo o sea, pagar todo lo que tienes que pagar. Y a lo mejor, como decías, te quedas con 100 y a lo mejor te quedas hasta con 50 o hasta con menos, ¿no? Tienes que saber en cuánto te vas a quedar y de ese de ese monto decir, y para invertir en casas, en departamentos, para rentar, no para tener casa propia en cada punto sino para que sean realmente productivos día con día, no nada más al momento de su venta. Yo me iré un pasito antes, que Ujú. digas, me cayeron, de esos 300 me cayó uno. Bueno, ahora sí vamos a empezar a pagar, pues lo básico, ¿no? Ya de mis gastos personales, porque ahora sí ya estamos hablando de mi dinero personal, de mi Sí. ingreso personal, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí sonaron 300, pero pues la verdad es que me cayó 10, ¿no? Bueno, pues a ver, vamos a pagar agua, luz, teléfono, gas, este, la despensa, que yo creo que de eso no nos libramos nadie. Y es la luz, pensando en esas personas que tienen esas bolsas de billete, pero una vez al año, pues es el gas, el agua, la electricidad, el mantenimiento de todo el año, ¿no? O sea, No del no es mes. del mes. Sí, 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 tienes razón, ¿eh? A lo mejor ese detalle o lo pasamos por alto, pero es importante mencionarlo porque puedes hablar de ese ingreso en el año y entonces lo tienes que repartir por todos los gastos del año, no del mes, no de la semana, no de la quincena, sino de todo el año. Ahora, nuevamente, no está mal que vayas y te haces, y no, es más, hasta te diría yo, ni siquiera con el asesor financiero, con la persona que tú veas más responsable, más ordenada, más organizada, para que lo tomes como un punto de inicio. No, no, y no te quedes solo con esa idea, porque también, bueno, hemos sabido de contadores o de gente que rodeaba a una celebridad o a un deportista, por ejemplo, y que omitían el pago de impuestos, Sí. Por ¿no? ejemplo, Mayweather, ¿no? Por ejemplo, sí, hay mucha gente, sí. Oye, no me quiero ir sin dejarte esta anécdota porque se me hizo una verdadera chulada. Ajá, Ya te platiqué del gimnasio que puso Mayweather y que no pagó a los empleados y que lo tuvo que vender el gimnasio. ¿Quién crees que ajá. se lo compró? El gimnasio en Los Ángeles. No me digas que el Canelo. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao le ¿A compró poco? y lo resvistió. Esta semana ya vi, ya ahora se llama Pacquiao, no me acuerdo, pero ya tiene el nombre de Manny Pacquiao el gimnasio, lo está remodelando y todo. Porque digas lo que digas, Manny Pacquiao, que también de boxeo ganó una carretada de billetes, Ajá. fuera del boxeo ha hecho inversiones bastante inteligentes. Conozco una persona, fíjate, curiosamente, la misma que me hizo esa comparación de López Dóriga con el Canelo, Ujú. esa persona viajó a Filipinas varias veces por trabajo y Ok. me contaba que así como vas a Dallas, al aeropuerto de Dallas, y hay tienda de los vaqueros, o vas a Nueva York y hay tienda de los gigantes y cosas así, en el aeropuerto internacional de Filipinas, en Manila, hay una tienda de Manny Pacquiao, de productos de Manny Pacquiao, y me dice que además la tienda vende como si vendiera pan caliente. ¿En Muñequitos, serio? pulseras, playeras, gorras, cintas, guantes, lo que sea que se te ocurra de merchandise de Manny Pacquiao. Te estoy hablando de hace 15 años, cuando Pacquiao estaba en el pico de su carrera, ¿no? Pero supo monetizar bien eso fuera Bueno, del boxeo. y también, digo, no te quiero decir que a lo mejor sea exitoso en todos los ámbitos, pero pues también tuvo ahí incursiones en la Política, política fue y... senador y candidato a la presidencia, pero llegó en segundo lugar. Sí, 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 digo, se quedó en el camino. Se quedó en el camino. Y también esa es otra, o sea, no puedes ser exitoso en todo. No, Y por si no supuesto eres que no. exitoso, y como no lo vas a hacer, pues hazte de gente que te pueda ayudar a tomar buenas decisiones en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Ya sea por ejemplo, es más, dejándolo en el box, pues necesitas un buen nutriólogo, pero un buen acondicionador físico. También necesitas que alguien te ayude a lo mejor del equipo que tienes que comprar
pues que te asesore bien de, oye, pues esta es una marca que sí te va a durar, o esta, te funciona mejor, o oye, para los contratos, oye, pues el Don King se está manchando contigo, ¿por qué no te vas con Golden Boy, por decir algo, ¿no? Digo, tampoco quiero decir que el Golden Boy sea buena persona. Híjole. A No mí nos me cae re metamos en bien de la olla, pero tiene unas historias Sí, 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 en también su vida tiene. de promotor que, ay, Sí, 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 güey, también le salen unos periodicazos medios medios buenos gachos, sí. que, vamos, al final, mientras más información tengas, mejor va a ser la decisión que hayas tomado, ¿no? Ujú, Entonces, definitivamente. Oye, y te voy a decir una cosa, en estos aspectos, estos mundos cerrados, como podría ser el de los boxeadores profesionales, que siempre son como que comunidades muy pequeñas y muy estrechas, pues no es difícil que alguien voltee y diga, bueno, ¿quién ya se retiró y vive bien, ¿no? ujú, ¿Por qué no me acerco a él y le digo, oye, ¿cómo hiciste? ¿En qué invertiste? ¿En qué gastaste? ¿Cómo te preparaste para tener un trabajo después de tu vida de boxeador? ujú. A los que se dedican a ser comentaristas, a los que se dedican a hacer podcast. Hay algunos podcasts que sí generan dinero, aunque no me lo creas, Julio. ¿A poco? Cosas, sí, sí, eso dicen y dicen que mucho, mucho Cuenta, dinero. cuenta la Pero leyenda. cuenta la leyenda, pero busca mientras estás ganando el dinero, ver quién te puede encaminar y dar tips para que tú también sigas buenos pasos. Oye, y también otra cosa que decías, incluso en esas decisiones de diversificar, invertir, etcétera, etcétera, que el de diversificar no está mal, pero que lo hagas también con conocimiento, con una persona que te pueda orientar de la mejor manera, porque pues bueno, no podemos negar que Mayweather diversificó, pero no lo hizo bien. Definitivamente bien no fue. ¿No? Ujú. Entonces, hay que ir pues quitando esos mitos, quitando esas creencias que tenemos y que también no nos dejemos que nos vendan esas imágenes como la que decimos, pues porque Mayweather no es el más exitoso. O sea, ahorita podremos decir que está hasta en números rojos, Seguro. ¿no? Bueno, para finales de año se anunció que va a tener, y ahorita está muy en duda si se hace o no, la segunda pelea contra Manny Pacquiao. Al firmar el contrato, recibió anticipos que necesitaba porque traía deudas. Definitivamente estaba en números rojos Mayweather. Entonces, imagínate, ¿no? Y por el otro lado podemos hablar de, vámonos al extremo opuesto, ¿no? Pues ahí está Canelo. Puede ser mejor, puede ser peor boxeador, pero lo que sí podemos decir es que tomó mejores decisiones, se hizo y además, Y como continúa preparándose, invirtiendo en él como así es. persona, no nada más como boxeador. Y no en bienes también, ¿no? Porque pues tiene bienes, invierte en sí como boxeador, pero también invierte en él en la cuestión académica Académica, y, sí. Era lo que me y- refería de invertir en ti, en seguirte ajá. preparando. Entonces, pues bueno, no podemos, no podemos encasillarnos y no podemos, tampoco podemos quedarnos con el cómo estamos, porque aquí podemos también poner el ejemplo de cómo nuestras finanzas van cambiando, se van modificando y tenemos que ir haciendo ajustes, pues en el camino para que, pues las cosas vayan de la mejor manera, ¿no? Y pues Sin lugar a por, duda. por lo pronto no sé si quieras despedir este capítulo que tú condujiste, porque, Los despido de la misma manera en la que llegué. oye, nuevamente para los que nos escuchan. No les dijimos que Bernardo se había quitado la careta, pero se Oye, la es que es volvió a medio incómodo poner. hablar con esto, ¿eh? Sí, no, Entonces, por eso oye, me la tuve que quitar. como que si yo me la pusiera me resaltaría los cachetes y la papada, pero oye, en una de esas no podría yo ni ver, ¿no? De qué tanto De me que suben los cachetes, pero esto me hace decirles, si ustedes solo nos escuchan, prueben, prueben se están vernos. perdiendo la mitad de la experiencia. Sí, o sea, o hagan la prueba, también si solo nos ven y quieren escucharnos,
Eso nos da la oportunidad de recordarles que estamos. Oye, ahí sí, debo de decir, a los que solo nos escuchan, una disculpa, porque el episodio pasado grabé con el peor micrófono que hay en el hemisferio occidental de este planeta, ¿eh? Se escuchaba terrible mi voz. Uy, que también ese es, oye, andas de un desprendido hoy. A ver, les damos la opción de que si nos ven en YouTube, nos ven también, estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, pero también si nos quieren escuchar, estamos también en YouTube porque tiene su parte de solo audio. Está Spotify, está TuneIn Radio, está Amazon Music, etcétera, etcétera. O sea, también hay muchas opciones que incluso dentro de ellas nos pueden escuchar con distintas calidades. ¿Cuál les gusta más? Porque hay unas que suenan mejor, hay otras que suenan, Un poquito distinto. más chafitas, Sí, 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 distinto. Y ahí en una de esas pueden encontrar la que les resulte mejor, sin ¿no? lugar a duda. Por lo pronto, aquí les dejamos estas anécdotas, experiencias deportivas que van amarradas con lo financiero y que además estamos hablando de buenas cantidades porque también esas cantidades pues no le resolvieron la vida, por lo menos a Mayweather, ¿no? Efectivamente. Pero eran Y cantidades que muchos influencers ya quisieran presumir, ¿eh? sí, y también, nuevamente, no se vayan con esa apariencia del que ya tiene resuelta su vida porque pues creo que a Mayweather todavía le faltan. Mira, a eh, Mayweather le fue mal y mira que cuando subía fotos en un avión privado, sí era su avión privado. Hay muchos que te quieren apantallar con fotos en aviones privados que ni siquiera son aviones, son escenografías. Ni son Rentan suyos, por hora. ni son ¿Son aviones, suyos? Ni ni. son aviones. Entonces, aquí los dejamos en este espacio que habla de finanzas personales y que pues se las queremos hacer un poquito más aterrizadas, más reales, sin espejitos de por medio. Bernardo, No esquiven nuestros siguientes episodios. esta vez, o sea, esta vez nos tienen que ver. Por lo pronto, yo me despido. Bernardo, por favor, despídete. No seas. Hasta pronto. Adiós a todos. Adiós.